Te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de ir a la palabra. Suplico tu ayuda, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy iniciamos un libro muy precioso que tiene 14 capítulos, que se llama Zacarías. Zacarías el domingo pasado nosotros hablamos del libro de Ageo. Pues quiero decirles que Zacarías y Ageo fueron contemporáneos, ambos juntos predicaron en la misma fecha. Quiero hablar un poco del contexto, qué era lo que estaba pasando, aunque ya lo he dicho, pero hay hermanos que todavía no se han incorporado, y quiero decirles cuál fue el contexto de Zacarías y el contexto de Ageo, porque ellos predicaron así. Zacarías y Ageo, el contexto es que Israel, Judá, el reino del sur, pecó contra Dios, y entonces por medio de otros profetas como Abdías, Jeremías y otros, Dios profetizó que la ira de Dios iba a caer sobre Jerusalén y sobre Judá, y así fue. ¿Cuál fue la ira de Dios? Babilonia vino, quemó el templo, destruyó la ciudad y se los llevó cautivos a Babilonia. ¿Por cuántos años, hermanos? ¿Por cuántos años, hermanos? 70 años. Dios había prometido que los iba a traer, y así lo hizo. Dios despertó a un emperador, a un rey llamado Ciro el Grande, y en el libro de Esdras capítulo 1 podemos ver que Ciro dijo: Dios me ha hablado y me ha dicho que le edifique casa en Jerusalén. Quien quiera ir de ustedes, los israelitas que están aquí cautivos, suban. 50,000 personas subieron aproximadamente. Iban como líderes civil y espiritual el sumo sacerdote Josué, y el líder civil, que era Zorobabel. El propósito de ellos era edificar el templo. Dios, la prioridad debía de ser Dios, no sus casas. Pero resulta que ellos pasaron 16 años y ellos comenzaron a edificar sus propias casas, y la casa de Jehová estaba en ruinas. Entonces Ageo y Zacarías les hablaron y les dijeron: ¿cómo es que ustedes dicen que es tiempo de edificar, de que la casa de Jehová no sea edificada? Y es tiempo, pero es tiempo para sus propias casas. Buenas casas están edificando. Y entonces los exhortó, y ¿saben qué? Es uno de los libros que a mí me encanta, Ageo. El pueblo se arrepintió de que habían invertido las prioridades. Y Zacarías, Josué y Zorobabel también se arrepintieron. Y entonces ese es el contexto que yo quería hablarles. ¿Cuál es la diferencia entre el mensaje de Zacarías y Ageo? Porque ambos predicaron en el mismo tiempo. Que Ageo le da énfasis a la construcción del templo.
el templo, el templo, el templo. Y Zacarías amplía el mensaje. Además de él decirles que sí reconstruyan el templo, él les dice, él les da esperanza y les dice, pero viene un reino mesiánico un día. Y entonces él amplía las profecías de un Mesías que iba a venir. Entonces veamos por favor la estructura del libro de Zacarías. Veamos por favor. Ahí está. El libro se divide en 3 partes. La primera parte, del capítulo 1 al 6, Zacarías presenta 8 visiones. ¿Cuántas visiones, hermanos? 8. Con la ayuda de Dios vamos a ver 4 ahora. Y ya les voy a decir por qué. Del capítulo 7 al 8, Zacarías presenta enseñanzas sobre el verdadero ayuno. Y del capítulo 9 al 14, oráculos, o sea, profecías mesiánicas y escatológicas acerca de el futuro. Así que vamos a comenzar ahora. ¿Cómo inicia este libro? Vamos a iniciar con el capítulo 1. Ya di el contexto. Ahora iniciamos con el capítulo 1. Miren lo precioso que, cómo inicia este libro. Un buen inicio, un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo inicia el libro, hermano? Un llamado a volverse a Dios. Dice capítulo 1, versículos 3 y 4. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, o sea, los que fueron llevados cautivos a Babilonia. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Zacarías abre su libro o inicia su libro diciendo que la verdadera restauración de un pueblo no inicia con lo material, sino inicia con los corazones. La verdadera prosperidad de un pueblo, dice ahí en esos versículos, no inicia con la prosperidad material, sino inicia con el arrepentimiento, con corazones arrepentidos. ¿Sabe que el mensaje de Juan el Bautista, el mensaje de Jesús y el mensaje de los apóstoles, como punta de lanza, era ese? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentimiento de qué? De los pecados. Yo leí bastante a un predicador que tiene la iglesia más grande del mundo y ahí me pareció bien raro Él dijo, yo a mi iglesia no les predico del pecado, dijo, porque ya saben ellos que son pecadores. No, a la iglesia siempre debe de predicárseles el arrepentimiento y el volvernos del pecado, porque Dios es un Dios santo.
Y la verdadera prosperidad comienza cuando nosotros nos volvemos a Dios. Por eso Juan el Bautista, Jesús, siempre ese fue el mensaje. En una iglesia de San Salvador había una hermana que ella confesaba y decía: mi esposo me ofende. Mi esposo me ofende constantemente. Y decía ella, y ahí anda dándome regalitos, pero no me pide perdón. Yo lo que quiero, decía ella, es que me pida perdón por las ofensas que me ha hecho. Pero ahí anda él con regalitos alrededor del problema, rodeando el problema. De esa manera es Dios. Lo primero que Dios dice es: vuélvanse a mí. Reconozcan que están lejos de mí. Acérquense a mí y yo me voy a acercar a ustedes. Por eso yo felicito a las familias que han venido ahora como familia. Yo siempre molesto y digo: es que así es la cosa, así se hace cuando los veo ahí como familia. Cuando yo veo que viene uno después y viene el otro domingo, yo me aflijo porque la cosa no es así. Es como familia. No deje a sus niños en casa, tráigalos, porque ellos son pecadores, yo soy pecador, todos somos pecadores, y la palabra va a venir para poder ordenar nuestras vidas, y mejor es que ordene a toda la familia. Hay excepciones, claro, cuando no quieren venir. Así que, hermanos, yo quiero comenzar con estas 8 visiones. Yo las iba a obviar para no tocarlas, pero alguien me animó. Y estas 8 visiones, ¿saben por qué yo voy a compartir 4 visiones ahora de las que vio Zacarías? ¿Saben por qué, hermanos? Porque hoy en día está de moda que cuando usted ve una visión en la Biblia, rapidito la interpretación que le damos es una interpretación sensacionalista. Una interpretación ¿cómo? O sea, futurista, pues. Estos cuernos significa Rusia, China, Estados Unidos e Irán. No. Futuristas, sensacionalistas. Pero recordemos, hermanos, que la Biblia hay que verla en su contexto histórico. ¿En su contexto qué? Histórico, redentivo. Hay que ver qué es lo que estaba pasando, por qué Dios dio esa visión para el tiempo de ese tiempo, valga la redundancia. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué significan esos 4 cuernos? No traigamos esos 4 cuernos ahora, no. Veamos que esos 4 cuernos representan algo en ese tiempo. Podemos traer aplicaciones para ahora, pero no vamos a andar viendo siempre al anticristo, a Rusia y a Estados Unidos y a China y a Irán. Tenemos que ver la Biblia en su contexto histórico. Así que, ¿verdad? Yo creo que me voy a tardar hoy en estas 4 visiones. No, espero que no. Pero veamos, abramos la Biblia en Zacarías, hermanos. Abramos la Biblia en Zacarías. Zacarías, capítulo 1. La primera visión. Versículos 7 al 17. Pone ahí, por favor. La visión. Dibujo. Ahí está. Mientras ustedes tienen en su pantalla ahí, esa es la primera visión. No, ahí está. Yo voy a leer capítulo 7 al versículo 17.
A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: son visiones nocturnas. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, era un valle, y detrás de él habían caballos alazanes overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado. Eran mensajeros, pues. Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: los caballos con los jinetes, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: el ángel de Jehová, hermanos, representa a Cristo. Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: clama diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones. Oiga bien, está airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos se agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Clama aún diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía a Jerusalén. Hermanos, queremos desglosar esta visión. No la queremos pasar por alto, queremos entrar al cuarto y ver la casa. En el versículo 8 podemos ver a un jinete montado en un caballo rojo entre unos arbolitos que se llaman mirtos. ¿Cómo se llaman los arbolitos? Mirtos. En un valle. Y detrás de él, de ese jinete, habían caballos rojos y blancos. Los jinetes son enviados a recorrer la tierra, y ellos dan un reporte y dicen: la tierra está reposada, todas las naciones están tranquilas. En ese momento el ángel intercede y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Sí, las naciones están tranquilas, pero tu pueblo está en ruinas, tu pueblo débil, tu hijo. ¿Hasta cuándo tendrás piedad de Jerusalén, Señor? Y Dios responde palabras buenas. Dios promete volver a Jerusalén con misericordia. Dios promete volver a Jerusalén ¿con qué, hermano? Y dice Dios que el templo será reconstruido.
y las ciudades van a prosperar. Ahora bien, veamos ahora el significado. Los caballos y jinetes representan los mensajeros de Dios. ¿Qué representan los caballos y los jinetes? Los mensajeros. Dios los envía. Es fácil eso. ¿Qué más podemos ver ahí? Que Dios es misericordioso y compasivo con su pueblo, pero que Dios está airado con las naciones de alrededor. Sí, Dios controla todo, pero Él tiene cuidado de su hijo, de sus hijos. Y los mirtos y el valle. Los mirtos era un arbusto humilde aromático. Los mirtos representan al pueblo de Dios, porque los mensajeros están entre los mirtos. Significa un pueblo humilde, débil, que está pasando tremendas aflicciones. ¿Qué está pasando el pueblo ahí, hermano? Las naciones están tranquilas. Y el valle representa la bajeza, habla de la humillación que estaba pasando el pueblo. Y entonces los mensajeros dicen: Señor, hemos recorrido la tierra, pero la tierra está tranquila, Señor. Esto, hermano, es irónico, porque lo que quiere decir ahí el texto es: las naciones están gozando, están prosperando, están tranquilas, y son malas, son naciones que tienen malas intenciones contra el pueblo. Por ellas yo me airé, dice el Señor. Ellas fueron las que destruyeron las ciudades, ellos fueron las que desterraron a mi pueblo. Esas naciones, aunque están tranquilas, dice el Señor, yo estoy airado con ellas. Y entonces dice Dios: yo estoy celoso, yo me voy a volver a mi pueblo, dice, con misericordia. Porque hay un ángel que clamó por el pueblo. Hay un ángel que es sacerdote, sumo sacerdote, que clama. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo. El ángel dice: ¿hasta cuándo, Señor? Mira las naciones cómo se vanaglorian, cómo, mira Persia, mira estas naciones babilónicas, mira estas naciones cómo se jactan, Señor, y están tranquilas, prosperando, y tu pueblo está débil y humilde. Entonces dice Dios: yo me voy a volver en misericordia, y no voy a abandonar a mi pueblo, y lo que yo he prometido, yo lo voy a cumplir con mi pueblo. El templo va a ser reconstruido y va a haber abundancia. Hermanos, demos algunas aplicaciones, porque hay dos cosas que podemos ver cuando Dios presenta una visión así. Oiga bien, dos cosas. Primero, veamos en la visión el carácter de Dios. Primero vamos a ver en la visión qué parte del carácter de Dios quiere mostrar. Y lo otro es, apliquemos eso a nuestras vidas. ¿Qué parte del carácter de Dios podemos ver ahí? Que Dios es misericordioso y fiel. ¿Que Dios es qué, hermano? Que Dios es misericordioso con su pueblo. Veamos algunas aplicaciones para nuestra vida diaria. Hermanos, vive confiado en el carácter de Dios. ¿Cómo debes de vivir tú? No confiado en que las cosas van a ir bien, no. Confía en el carácter de Dios. Como cuando un hijo tiene un padre piadoso y dice, y el padre le dice: quédate aquí en el centro de la ciudad y yo voy a venir. Y el hijo dice: yo sé que mi papá va a venir.
Yo sé que mi papá no me va a dejar, porque yo conozco a mi papá. Mi papá no es descuidado, él es muy compasivo, muy misericordioso. Él deja todo por mí, ¿entiende? Porque ese hijo confía en el carácter de Dios. Hermanos, yo les invito, apliquemos esto a nuestras vidas. Vive confiado en el carácter de Dios. Dios es compasivo y misericordioso. ¿Cómo es Dios, hermano? Tú puedes estar en grandes debilidades, grandes apuros, como estuvo el pueblo de Israel, rodeado. Él conoce y cuida los detalles mínimos de tu vida, como el Padre se compadece de los hijos. El pueblo de Dios puede parecer pequeño y débil, hermanos, pero el pueblo de Dios es precioso para el Señor. Aun cuando nos sintamos olvidados en el valle de la humillación, Cristo está ahí, hermano. En ese valle de sombra y de muerte, su amor y misericordia no mengua, su fidelidad está ahí. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré. Cuando te sientas abandonado, cuando tus sentimientos aún te hayan abandonado y tus sentimientos te digan: ¿dónde está Dios aquí? ¿Cómo es que tú eres creyente? Y mira, Dios está ahí. Hermano, tu seguridad no debe de estar en tus oraciones. La clave no son tus oraciones. ¿Se oyó eso, hermano? Yo sé que hemos oído lo contrario. La clave no está en tus oraciones, hermano, sino en la intercesión constante de Cristo delante del Padre. El futuro del pueblo de Dios es de esperanza. ¿Cómo es el futuro del pueblo, hermano? Nuestra esperanza no está en lo que vemos ahora, sino en el reino de Cristo, en ese futuro glorioso que viene. ¿Y cuál es el carácter de Dios que podemos ver? ¿Quién me dice, por favor? Excelente. Dios es misericordioso, es compasivo, pero también es fiel para cumplir sus promesas. ¿Te das cuenta que yo no te he explicado esta visión de una manera sensacionalista? El primer caballo es, y el segundo, no, ahí dice la palabra. Y yo sé que hasta el que viene por primera vez puede entender esto. Ahora veamos la segunda visión. La segunda visión del 18 al 21. ¿Cuál es la visión? De los cuernos y de los carpinteros. Acuérdense que son 4 cuernos y 4 carpinteros. Listos. Versículo 18. Te pregunto, si no, no sigo. ¿Te bendijo la primera visión? No. ¿Entendiste la primera visión? ¿Te bendice? Veamos la segunda visión entonces. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá. O sea, no es Rusia, hermano. No es China. No es Pakistán. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá.
a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer, estos carpinteros? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos carpinteros han venido para hacerlos temblar a esos cuernos. Aquí viene la venganza mía, la justicia mía. Los van a hacer temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno contra la tierra de Judá para dispersarla. Hermanos, les pregunto, ¿qué fue lo que primeramente vio Zacarías? ¿4 qué? ¿Y 4 carpinteros? ¿Qué significan los cuernos en la Biblia? Son símbolos de poder y de fuerza. Y esto representa las naciones o imperios que oprimieron y dispersaron al pueblo de Dios. No dice ahí quiénes eran, pero probablemente era Asiria, Babilonia, Persia y Grecia, probablemente. En general, todas las naciones enemigas de Israel. Y los 4 carpinteros son agentes de Dios que destruyen a los cuernos. ¿Y qué representa esto? Los instrumentos de Dios, otros reinos pues, para destruir a los reinos que mataron a Israel. Por ejemplo, un reino que mató a Israel fue Babilonia. Ese fue un cuerno. ¿Y quién fue el carpintero que le dio a Babilonia? Persia. Dios siempre tiene poderosos instrumentos para quebrar a los enemigos de su pueblo. El mensaje principal aquí es que aunque las naciones se levanten con fuerza contra el pueblo de Dios, no tendrán la última palabra. Ahora, demos algunas aplicaciones para hoy. Estamos viviendo aquí en San Miguel, en batallas familiares, batallas en lo laboral, batallas ahí. Hay hermanos en batallas, hermanos. Hermanos, Dios tiene el control sobre los poderes del mundo. ¿Dios tiene qué? ¿Cuántas bombas atómicas tiene este país? ¿Quién tiene más? ¿Quién la va a lanzar primero? Ninguno de ellos la va a lanzar, porque Dios gobierna sobre ellos. Dios es soberano y justo. Dios derriba los opresores y protege a los justos. No tengamos miedo de los poderes que se levantan contra la iglesia. Dios sigue siendo soberano en la historia. Hermano, ningún enemigo dura para siempre. ¿Ningún qué? Escuchaba yo un testimonio en uno de estos días. Yo siempre sigo orando por Corea del Norte. Y un testimonio de allá, de una joven, decía que a ella, para que confesara y negara a Cristo, le cortaron 2 uñas. Se las de torturas. Hermano, ustedes no se dan cuenta aquí, pero hay países
son tremendos, hermano. Ningún enemigo dura para siempre, hermanos. Todo poder opresor caerá en su debido tiempo, en el tiempo señalado por Dios. Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo. Aunque hoy parezca que el mal avanza, Él traerá justicia a su pueblo. ¿Y cuál es el carácter que podemos ver en estos 4 cuernos y 4 carpinteros? Dios es soberano y justo. ¿Dios es qué, hermano? Soberano. Él manda. Él gobierna. Él derriba a los poderosos cuando Él quiere. Así que hemos visto 2 visiones. ¿Seguimos? Sí, claro. Veamos la tercera visión. Un hombre con un cordel de medir. Capítulo 2. Ahí está. Esta visión es un poco larga, pero leámosla porque Dios la ha puesto ahí y hay que explicarla y aplicarla. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Qué tenía el varón? Dice, un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Acuérdense, hermano, que el contexto histórico es que el pueblo de Dios estaba en grandes crisis. El pueblo estaba en gran debilidad. El pueblo estaba con temores. El pueblo estaba siendo amenazado. Y he aquí, dice, versículo 3, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti, y Jehová poseerá a Judá, su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. ¿Qué es lo que ve Zacarías en esta visión, hermanos? ¿Se acuerdan? Un hombre con un ¿qué? Con un cordel de medir. ¿Para qué va a medir? A Jerusalén. ¿Cuál es la anchura? Un ángel explica que Jerusalén será habitada sin muros. Hermano, acuérdense que Jerusalén necesitaba ánimo, y ellos estaban temerosos por los enemigos. No tenían muros, no tenían murallas. Y Jerusalén decía, hoy si tuviéramos muros para que los enemigos no pasen.
Y entonces Dios les promete en versículo 5: yo seré para ustedes un muro de fuego. ¿Qué les promete Dios? Yo voy a ser el muro de ustedes, tranquilos. Y luego hay un llamado al pueblo disperso en Babilonia: salgan, salgan, salgan de Babilonia. Y Dios finalmente promete juzgar a las naciones que tocaron a Israel. Dice Dios: porque Judá para mí es la niña del ojo. Quien toque a Judá, me toca a mí. Ahora veamos el significado de esto, porque tenemos que verlo. No tenemos que inventar, tenemos que ver el significado de esto. El cordero de medir simboliza el plan de Dios de restaurar y establecer a Jerusalén. En tiempos antiguos, medir significaba posesión. ¿Qué significaba medir en el tiempo antiguo? Es que Dios decía: como cuando usted pudiera medir este terreno porque es mío. Voy a medirlo, a ver cuánto mide, porque voy a sembrarlo, voy a acercarlo, voy a ponerlo bonito. Así dice el Señor: yo voy a medir a Jerusalén. Ahorita está arruinada, dice, pero yo la voy a ir a medir. Y Dios dice: no es necesario que hayan muros, yo voy a hacer su muro. No dependan de las defensas humanas, dice Dios. No dependan de las fuerzas. Yo voy a hacer su defensa. Y miren, dice, ustedes se ven unos poquitos ahorita, pero va a haber tanta gente y tanto ganado que no van a caber. Los muros no van a ser necesarios. Va a haber una expansión. Yo voy a hacer un muro de fuego para ustedes. Y no solo eso, dice Dios en el versículo 7: yo voy a llamar a los de Babilonia, a los que están allá, a los que son mi pueblo. Yo los voy a llamar que salgan de Babilonia, porque ustedes son como la niña de mi ojo, dice el Señor. No crean que ustedes no tienen gran valor. Y otra cosa, dice Dios: yo voy a morar con ustedes. Esto es mesiánico. Es la promesa de Cristo. Iba a habitar en medio de nosotros. Iba a enviar su espíritu dentro de nosotros. Aplicaciones, hermanos. Nuestra seguridad debe de estar en Dios. Nuestra seguridad debe estar en ¿quién? En Dios. Él debe de ser nuestro muro de fuego. No pongamos nuestra confianza en dineros, planes, contactos, cuellos. Nuestro verdadero refugio es la presencia del Dios de Israel. Guardémonos de la idolatría, hermanos. No es que hoy la cosa va a cambiar. No, hermano. Es Dios quien lo ha hecho. Tengo una persona de influencia ahí que me va a ayudar, me ha prometido. No, hermano, no pongamos. Es si Dios quiere. Y lo otro, hermano, eso me consuela a mí. Dios es quien expande su obra. Dios es quien, ¿qué, hermano? Expande su obra. Jerusalén iba a crecer tanto que no iba a necesitar de muros. La iglesia no depende de estrategias humanas para crecer. Dios la hace fructificar más allá de nuestros límites, de lo que pedimos y de lo que entendemos. Hermanos, la presencia de Dios debe de ser nuestra mayor gloria. ¿Qué debe de ser nuestra mayor gloria, hermano?
No es el tamaño de nuestro templo, no es el tamaño de la congregación, hermanos. Es que Dios no quiere estadios. Dios quiere corazones que lo amen a Él, que estén haciendo su voluntad. Mire, viera qué bonito esto. Mire, hubo lleno en la iglesia. No, hermano, el estadio está lleno. Yo no estoy criticando cuando jugó la selecta si se llenó, pues. Pero no, hermano. Dios quiere pueblo donde Dios pueda gloriarse, donde su presencia esté trabajando, donde hayan mujeres sumisas a su esposo. Mujeres sumisas, ¿a quién dice? No estoy hablando del jefe, al jefe de trabajo, no, sumisas. Dios quiere mujeres que puedan decirle al esposo alguna observación que tengas. Estoy libre porque quiero yo mejorar. Nadie más puede verme. ¿Estaríamos listos nosotros, esposos, para decirle eso a las esposas también? Ay, yo no le digo nada a ella porque ella me sale con una lista de 100 cosas. Pero a eso se le llama santidad. Una de las cosas que yo he aprendido de la persona que murió, Charlie Kirk, es que dice ella, Erika Kirk, ella dice: mi esposo era un esposo intencional. Siempre me andaba diciendo: ¿cómo puedo yo ser un mejor esposo? Hermanos, la presencia de Dios es nuestra mayor gloria. Dios promete ser gloria en medio de ella. No es el tamaño de nuestro templo, ni los programas, ni los recursos lo que hace hermosa una iglesia, sino que Dios habite en medio de su pueblo y que Dios esté trabajando en medio de su pueblo. Podemos descansar en que Dios cuida a los suyos. ¿Dios cuida a quién, hermano? A los suyos. Usted puede descansar, hermanos, que si usted es hijo de Dios, usted es como la niña del ojo de Dios. ¿Cómo cuida uno a su ojo, ah? Y hermanos, también en el pasaje Dios nos hace un llamado a salir del mundo. Dice: salgan, pueblo mío de Babilonia, salgan de la idolatría. Hermanos, Dios nos hace un llamado a vivir en santidad. Dios nos hace un llamado a ¿qué, hermano? Hay áreas pecaminosas en las cuales nosotros estamos. ¿Cuál es su talón de Aquiles, hermana y hermano? No la llame debilidad, llámele pecado. ¿Cuál es su pecado? Del cual Dios quiere que salga. ¿Qué es aquello que usted ama más que a Dios, hermano? Salga de ahí. Un día todo se acabará, hermano, y solo Dios quedará. Debemos de irnos acostumbrando que Dios debe de ser nuestro amor principal, y que cualquier cosa que sea pecado podamos decirle: esto es pecado, santifícame, Señor. Hermano, ¿qué carácter podemos ver en esta tercera visión? ¿O cuarta visión es, hermano, o tercera? Tercera. ¿Qué carácter de Dios podemos ver ahí? Que Dios es protector. ¿Que Dios es qué? Y es cercano. Él es muro. No es que Él va a construir un muro, Él mismo es el muro, hermano.
Y Él está en medio de nosotros a través de Jesucristo. Y veamos la última visión. Capítulo 3. Dice, capítulo 3, me mostró el sumo sacerdote. Es la visión del sumo sacerdote Josué purificado. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre la cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie, y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de ti, delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Cuál es la visión ahí? Zacarías ve al sumo sacerdote delante de Jehová, pero ¿cómo está el sumo sacerdote? Vestido de ropas sucias. ¿Cómo está el sumo sacerdote? Está manchado de pecado. Y Satanás está a su derecha para acusarlo. ¿Qué está haciendo Satanás a su derecha? Pero Dios lo reprende. Y Dios manda que le quiten las vestiduras sucias a Josué. Le pone ropas nuevas, un turbante limpio, y le promete que si anda en obediencia tendrá autoridad en su casa. Luego anuncia la venida de un renuevo, el cual quitará el pecado en un solo día y traerá paz. ¿Qué significa esta visión? Josué y las ropas sucias. Josué está representando al pueblo de Israel. ¿A quién está representando Josué, hermano? El pueblo de Israel está contaminado y sucio. El pueblo de Israel no era sencillo. Estaba sucio. Estaba impuro. Y Satanás acusa a Israel y le dice: ajá, mira este pueblo tan rebelde. Ni les has dicho algo cuando ya lo están infringiendo. Y entonces Dios defiende a Israel. ¿Cómo lo defiende? Dice: yo lo he escogido.
yo lo escogí. Hermanos, la salvación no depende de nuestra pureza, sino de la elección y de la gracia de Dios. La salvación no depende de nuestra pureza, sino de la gracia de Dios. O sea, yo no le digo para que peque, si es usted una mujer o un hombre, y le dice el hombre o la mujer cuando llega a la casa, y venid del culto, ¿va? Satanás. Y venid del campamento. Satanás acusa. Sí, el hecho que él venga del campamento o de un ayuno, de donde sea, pero él sigue siendo un pecador. La salvación no depende de nuestra pureza, sino de la elección y de la gracia de Dios. Dios dice a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás, yo los he escogido y es por gracia. Nos ha escogido, ¿por qué, hermano? Bueno, yo no quiero involucrarlo a usted, pero aquí tienen a lo peorcito. Si yo fuera sincero, de mis 5 hermanos, aquí está lo peorcito. Y hoy me pone el Señor de pastor a lo peor, a lo más vil. Porque sabe que estudiando la palabra, para mí y para los demás, mi pecado va a ser controlado de alguna manera. Jehová te reprenda, oh Satanás. Es la autoridad de Dios. Dice Dios: es que Israel es un tizón arrebatado de las llamas. Él merece morir, sí. Estaba ya para ser lanzado a la llama. Él merece morir, pero yo lo he escogido, dice el Señor. Dios mismo defiende a su pueblo. Dios mismo, ¿qué, hermano? Contra las acusaciones del enemigo. ¿Sabe que hay 3 tipos de acusaciones básicas? Primero, nuestra conciencia nos acusa. Volviste a pecar. No estás haciendo nada. ¿Para qué vas? Es que la iglesia no es para los que no pecan. La iglesia es para los que pecan. El hospital no es para los sanos, sino para los. Te lleva un carro a un taller, vea, hermano, chocaditos, porque necesita ser reparado. ¿Y sabe qué? Dios ordena a Josué, Dios ordena que le pongan a Josué vestiduras blancas. ¿Vestiduras cómo? Nuevas. Dios dice: quítenle las ropas sucias y pónganle vestiduras limpias. Eso representa el perdón. Yo he perdonado al sumo sacerdote. Y no solo lo he perdonado, lo he vestido. A eso se le llama la justificación. ¿Cómo se le llama eso? Saben, hermanos, que la justificación es así, mire. Tú te sacaste 0 en matemáticas. Yo soy tu profesor. ¿Cuánto te sacaste? Y yo te anulo ese 0. Pero la justificación no se queda ahí. Yo te pongo 100. Te pongo una buena nota que tú no te mereces. La justificación es así, hermano, que nosotros venimos llenos de pecado. Y Dios dice: quítenle la túnica y pónganle mi túnica. ¿Saben? Dios, después de que Él viste a Josué, Él le da un llamado y le dice:
pero anda delante de mí. Hoy que te he justificado y salvado, no es para que sigas pecando. Dios promete a Josué autoridad y acceso a su presencia, pero condicionado a andar en obediencia. Condicionado a andar ¿cómo? O sea, no es que hoy, ¿verdad? Ya fuiste justificado, ya fuiste salvo y podés pecar. No. Ya fuiste elegido y podés pecar. No, la elección no es para pecar, es para no pecar. La gracia recibida no nos da licencia para pecar, sino es el fundamento para la santidad. El perdón de pecados debe de conducirnos a una vida de fidelidad a Dios. Habían dos niños, uno que su papá le daban una tunda cuando pecaba, cuando es que le daban él ya sabía que se la iban a dar. Y había otro niño que su papá lo trataban tan tiernamente y la conducta de este niño era bien linda. Y le dice el niño que le daban la tunda: vamos, le dijo, a hacer esto. De todas maneras, a vos no te van a hacer nada. Tu papá no te ve. No, le dice: mi papá es tan bueno que no merece. Es que él es tan bondadoso, trata tan bien que él no merece que yo le haga esto a escondidas. No, le digo, yo no voy a ir. Anda vos si querés. La gracia no nos conduce a pecar, nos conduce a no pecar, a una reverencia a Dios, porque Dios es bueno. Nosotros no vamos al mundo a pecar, o no pecamos porque hay un infierno. No. Nosotros pecamos porque Dios nos ha amado. No pecamos porque Dios nos ha amado y Él es digno de nuestra reverencia. Amén, hermanos. Y ahí mismo en esa visión aparece un renuevo, una piedra. Mi siervo el renuevo es un título mesiánico a Cristo. La piedra con 7 ojos simboliza la plenitud de visión. Dios promete quitar la iniquidad en un solo día. ¿En cuántos días promete quitar la iniquidad Dios? En un solo día. ¿Quién la va a quitar? El renuevo. El renuevo es Cristo, que brota de la raíz de David. Cristo es el centro del plan de redención, el único que quita el pecado de manera definitiva. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, aplicaciones. No podemos justificarnos o salvarnos delante de Dios por nosotros mismos. No podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿No podemos qué, hermanos? Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Solo la sangre del Cordero puede hacerlo. Hermano, tenemos a un enemigo que acusa a través de nuestra conciencia, a través de otras personas. Pero hay un Dios que dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Cuando el enemigo te recuerde tu pecado, recuérdale la cruz. Cuando el enemigo te recuerde tu pecado, recuérdale la cruz. Dios nos limpia, hermanos. Cuando nos salva, nos reviste de justicia. Al creer en Cristo, Dios nos perdona, nos reviste con su justicia perfecta, no con la justicia, con la justicia perfecta. La gracia debe de conducir a la obediencia. La salvación no es una licencia para pecar. Acuérdense, hermano, Cristo es el centro
de todas estas visiones. Y aquí termino. He terminado con las 4. ¿Qué podemos concluir? Que en todas esas visiones, fíjese bien, ¿cuál es el carácter de Dios en todas esas visiones? Que Dios es misericordioso, compasivo, fiel, soberano. Dios gobierna todo. Hermanos, que Dios es nuestra justicia, que Dios es nuestro intercesor, que el pueblo de Dios, para Dios, es un pueblo de gran valor. Él pone ejemplo y dice: ustedes son como la niña de mis ojos. Las primeras 4 visiones muestran a un Dios que ve, un Dios que protege, un Dios que restaura, un Dios que limpia. Y para el oyente, ese Dios te llama al arrepentimiento, a confiar en Cristo. Tú no puedes salvarte por tu religión, por tus buenas obras. El único que puede quitar tu pecado en un día, y ojalá ese sea hoy, es Jesucristo. Que Dios nos ayude mientras cantamos el coro. Oremos. Gracias, Señor. Bendito seas. Que cuando estemos débiles como esos mirtos, no dudemos que tu misericordia que tu compasión, que en nuestras debilidades, en nuestras acusaciones, no olvidemos que Dios nos ha escogido por gracia. Que no olvidemos cuando tengamos miedo que tú gobiernas todas las cosas, que eres justo. Un día vas a pagar a los enemigos del pueblo de Dios conforme a sus obras. Anhelamos, Señor, que reines en nosotros. Anhelamos que reines en todo este universo. Bendito seas.